¿Qué tal amigos? Qué gusto estar nuevamente con ustedes en un episodio más de esta segunda temporada de nuestro podcast acerca de la Guerra Cristera. Y bueno, el punto que vamos a tratar el día de hoy es una serie de reflexiones que tienen que ver con dificultades que tuvo que enfrentar el clero para poder solventar o para poder llevar a donde llevaron, a donde llegó este conflicto entre la Iglesia y el Estado entre 1926 y 1929. Aparentemente puede existir la idea de que fue muy simple la toma de decisiones de parte de la iglesia o de parte del clero, porque la iglesia como tal no toma una decisión. Quienes toman la decisión son los líderes religiosos, son los creyentes, son los grupos de participación activa dentro de la estructura eclesiástica o dentro de este conglomerado de creyentes, y finalmente son ellos los que toman una decisión y son ellos quienes confrontan un conflicto, y no es propiamente lo que entendemos nosotros por iglesia, que es un concepto bastante más amplio y que además para poder entenderlo implicaría otro tipo de análisis. Pero ¿qué tipo de conflictos o qué tipo de divergencias, qué tipo de diferencias hubo entre los ministros del culto, entre la alta jerarquía del clero mexicano y entre el gobierno de los Estados Unidos mexicanos? Yo lo que quisiera primero enfatizar es cómo, a raíz de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos promulgada en el 1917, cómo empiezan a surgir una serie de divergencias entre los ministros del culto y obviamente el gobierno emanado de la Revolución Mexicana, porque eran posiciones totalmente opuestas, toda vez que por un lado se veía la necesidad de un tipo de mexicano nuevo, un tipo de mexicano diferente, y por otro lado se pretendía mantener una tradición en el pueblo de México que estuviera más apegada a lo anterior, a lo antiguo, no propiamente a la palabra o al concepto de antiguo régimen, sino gente con valores, sí, con voluntad de seguir adelante, sí, pero que tuviera una actitud un poquito de más obediencia para las estructuras eclesiásticas. Aparentemente, el gobierno emanado de la revolución no tenía la menor intención de que fuese de esa manera, y empieza a poner una serie de trabas, una serie de acciones, empieza a emprender una serie de acciones que limitan la participación de los sacerdotes y de la gente del clero en la vida pública del país, y obviamente esto viene a ir en contra de los proyectos que tenía el mismo clero mexicano. ¿Y en qué consisten esas oposiciones? ¿En qué consisten esas trabas? Bueno, fundamentalmente en la cuestión de la educación. ¿Por qué? Porque trataban de ofrecerle al pueblo, a la población mexicana, una educación más de vanguardia, una educación más apegada a modelos modernos, y que tuviera una vinculación con otras formas de pensamiento de avanzada, un poco más liberal, y que no fuese tan tradicionalista. Obviamente esto no iba muy de la mano con lo que pretendía la iglesia, que por su lado lo que buscaban era que se mantuviera un orden más tradicionalista y que no perdieran los padres, sobre todo los padres de familia, que no perdieran ese control que tradicionalmente habían tenido sobre sus hijos. Ese es un problema, y es un problema muy serio. Pero también hay por parte de los mismos revolucionarios la idea de que era menester el prohibir que los jóvenes, que los niños mexicanos optaran por los estudios religiosos, porque según ellos había una entrega de parte de los jóvenes mexicanos
a las intenciones del clero romano, y eso era una especie como de injerencismo de parte de la Iglesia Universal dentro de las decisiones políticas del Estado mexicano. Eso, desde luego, que tuvo un efecto sobre la relación entre la Iglesia y el gobierno, sobre todo por una cuestión. Es indudable que los revolucionarios, una vez después de haber venido de todo ese proceso tan cruento entre 1910 y 1917, una de las cosas que anhelaban, que ambicionaban, pues era mantener el control de la población. Y para mantener el control de la población también consideraban un imperativo para sus objetivos el poder tener un control acerca de las actividades del clero y de la iglesia. Y para esto es precisamente que el gobierno de Plutarco Elías Calles exige que haya un registro de parte de todos los sacerdotes mexicanos, y este es el primer o es uno de los puntos centrales de diferencia, de los puntos que propician el enfrentamiento entre el clero y el gobierno. Porque por un lado el gobierno está obsesionado en que el clero se registre, y por otro lado el clero, la alta jerarquía, exige a los sacerdotes de los pueblos que no se registren en la Secretaría de Gobernación. Este es un choque frontal entre dos estructuras de poder sólidamente construidas, y que además cada una de ellas argumentaba en su esfera de competencia que tenía mayor importancia que la que tenían sus adversarios. Ese es el primer punto de conflicto que se presenta. Obviamente, la iglesia, tanto la iglesia como el gobierno, pues van tomando sus decisiones con relación a esta divergencia, a esta diferencia que hay entre ambas instituciones, y a fin de cuentas, la iglesia, para presionar al gobierno, ordena que haya la suspensión del culto, y bueno, el gobierno lo que hace es que toma el control sobre los inmuebles eclesiásticos, y a partir de ahí se hace una ruptura total y absoluta. ¿Cómo reacciona el clero? Y aquí habría que entender cuál es el pensamiento, o cuál era el pensamiento en la época de los obispos mexicanos, y entender las características, las capacidades, las limitaciones que cada uno de estos personajes, que son centrales en el desarrollo del conflicto, tenían sobre el espacio en el que ellos estaban asentados. Resulta que el obispo es la máxima autoridad en su diócesis. Él es el que toma las decisiones. De tal suerte que cada una de las diócesis que había en aquella época, los señores obispos tomaron las decisiones con respecto a su clero, con respecto a su iglesia. Todos coincidieron en que no debían de registrarse. Sin embargo, hubo obispos que tenían una actitud, yo le voy a llamar una actitud un poco más beligerante, no porque incitaran a la gente a que tomara las armas, porque de manera directa jamás lo hicieron, pero sí había obispos que tenían sentían que había necesidad de hacer frente a la situación, y había obispos que sentían que lo que deberían de hacer era mantener una relación de mucha paz, de mucha tranquilidad, de mucha separación del Estado, y eventualmente el poder volver a tener una mejor relación. De tal suerte que empezaron a surgir una especie como de dos bandos: obispos que estaban un poquito más convencidos de la acción directa de los católicos, y había obispos que estaban totalmente en contra de que hubiese una acción directa de parte de la feligresía para evitar que se fuera a llegar a la toma de las armas. Por un lado, había obispos
que no querían abandonar su territorio y había obispos o hubo obispos que inmediatamente en cuanto se da el problema dejan el territorio y se van y desde el exterior, desde Estados Unidos algunos, desde Cuba otro u otros y por cierto, algunos de ellos, por lo menos dos o tres, se van directo a Roma a buscar apoyos precisamente para poder establecer otro tipo de relación o de respuesta ya un poco más, más dura, más, de más violencia en contra del sistema político mexicano. Y esto es algo que a fin de cuentas propicia que no hubiera un acuerdo entre los mismos obispos. ¿Y cómo es posible pensar que no había un acuerdo entre los mismos obispos? Pues de una manera muy sencilla. Había, por ejemplo, estaba Monseñor González y Valencia, que era el arzobispo de Durango, y que él es uno de los que se van a la ciudad de Roma, y estaba, por ejemplo, el arzobispo de la Ciudad de México, Pascual Díaz y Barreto, y él estaba, pues, un poquito más a favor en su momento de que se llegara a tener un acuerdo con el gobierno para que cesaran las hostilidades. Por un lado, tenemos que había obispos que querían que siguiera el conflicto armado y había obispos que querían que se suspendiera el conflicto armado. Y obviamente en esta posición, el gobierno de los Estados Unidos, con la participación del embajador de Estados Unidos en México, con la intervención de él, logró que se sentaran a dialogar las partes en conflicto y que hicieron el viaje a la Ciudad de México para entrevistarse con el presidente, ya no con el presidente Plutarco Elías Calles, que él ya había dejado la presidencia, pero sí con el presidente Emilio Portes Gil. Finalmente se llega a un acuerdo y se toma la decisión precisamente de suspender las hostilidades. Y esto es una de las cosas más terribles que le pudo pasar al combatiente cristero. Porque cuando estaba él en el zafarrancho de combate, cuando estaba enfrascado en su lucha, que era además una lucha por sus ideales, por lo que pensaba, por lo que creía, por lo que él defendía y que estaba dispuesto a dar la vida por ello, él de repente pensaba que estaba inmiscuido en una especie de guerra santa. Y en esa especie de guerra santa, bueno, pues él aspiraba a ser reconocido como alguien que estaba dispuesto a dar la vida por las ideas que estaba defendiendo, y eso, por supuesto, era una especie de alimento espiritual, era algo que animaba su participación en la lucha. Por otro lado, una vez que el clero, una vez que la jerarquía ordena la suspensión de las hostilidades, se ven obligados a entregar las armas y se ven obligados a dejar la lucha. Esto fue un duro golpe para los combatientes y esto fue un duro golpe. De hecho, en el periódico David, que en alguna ocasión les he mostrado a ustedes, por ahí en una carta que les mandan, les decía que quien les había enviado la carta, que no sabía cuándo los admiraba más, si habían luchado como leones cuando estaban en el campo de batalla, o si los admiraba más cuando como humildes corderos habían dejado las armas y habían tomado el camino hacia sus ranchos. Esa es algo, es una imagen sumamente interesante entre esa visión del combatiente como león y del combatiente como cordero. Dos polos de un mismo personaje. Es día y es noche. Es lucha y es paz. Es guerra y es paz. Es defensa y es sumisión. Es sometimiento. Y eso
es algo que marcó para siempre a los combatientes cristeros. De ahí es de donde surge también, de esos arreglos, es de donde surge también algo de lo que vamos a hablar la próxima vez, porque es bien importante cómo, a pesar de la importancia, valga el pleonasmo, que tiene el conflicto religioso, por qué motivos es tan difícil a veces encontrar fuentes de información para poder hacer un análisis más concienzudo de este conflicto histórico. Y bueno, yo con esto hasta aquí llego el día de hoy. Agradezco mucho su atención. Espero sus comentarios, espero sus preguntas. Me dará mucho gusto poder atenderlos. Y bueno, no me queda otra, estimados amigos, estimadas amigas, que desearles que todos ustedes tengan un excelente tiempo todo el tiempo.